No, estamos. Somos más de 25 iglesias en esta zona y queremos en el nombre de Jesús colocar nuestra iglesia, la iglesia que estamos representando aquí delante de tu presencia y suplicarte, Dios, que podamos ser esa luz, esa sal, que no se queda sin que algo pase, sino que algo sucede cuando hay luz, algo sucede cuando hay sal, hay sabor y hay claridad. Bendecimos esta tarde y rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y quiero iniciar en esta tarde con algunas preguntas. Pensemos en nuestros niños, pensemos en ellos, cómo están, cómo van. Y quiero pedirles que podamos reflexionar sobre ellos. Permíteme un minuto. Bueno, entonces, hay preguntas para que reflexionemos. Y pensemos en esos niños que usted y yo estamos representando. ¿Creen ustedes que estos niños que representamos tienen problemas? Bueno, pero ¿qué clase de problemas tienen estos niños? Si de pronto ellos tienen muchos aspectos solucionados, ¿qué clase de problemas tendrán ellos? Entonces pensemos en ellos y qué problemas tienen, qué clase de problemas. ¿Será que nuestros niños corren peligro? ¿Pero qué clase de peligro corren nuestros niños? ¿Será que en nuestra iglesia hay peligro? Es una iglesia muy segura, ¿por qué tienen que correr peligro? ¿Se encuentran en riesgo nuestros niños? Piensen en nuestros niños, ¿cómo estamos? Bueno, y quiero decirles que claro que sí, y vamos a revisar algunos de los riesgos que pueden afectar a nuestros niños, los riesgos a los que los niños se enfrentan constantemente. Entonces vamos a revisar esta parte. Quiero pedirle a Ángela que me ayude acá con los visuales. Entonces, en primer lugar, hay unos riesgos y rápidamente vamos a mirar esos riesgos. Los niños no miden consecuencias. Los niños no miden consecuencias. Ustedes ven un niño ahí con un cable mal ubicado puede causar un problema bien grave a nuestros niños. Miren lo que está haciendo este niño. ¿Ustedes creen que este niño mide consecuencia? Bueno, se ve más acá que le hace uno, pastor. Entonces, los niños no miden consecuencias. Nosotros aquí tenemos una mesa, un mueble donde colocamos pantallas, porque aquí funciona el colegio, ¿no? Y resulta que a ese mueble le han colocado una mesita como para colocar el computador o para colocar algo, y la mesita sobresalía. Nosotros no tenemos como problema. Pues como adultos venimos, pero resulta que un niño un día se fue sobre esa mesa, gracias a Dios el golpe fue aquí, pero qué tal que fuera sido acá en el ojo, ¿no? Ellos no miden consecuencias y por eso ellos actúan de manera normal para ellos. Lo otro, los niños no, hablamos de no miden consecuencias. En los niños hay trastornos alimenticios. ¿Por qué hay trastornos alimenticios en los niños? En los niños hay trastornos alimenticios y nos encontramos con los trastornos que ellos tienen. ¿Por qué? Porque no nos hemos preparado como padres, como adultos, para saber alimentar a los niños. Nosotros vivimos acá unas situaciones importantes y es que teníamos la posibilidad de ver las loncheras de los niños y yo voy a darle vuelta a las loncheras de los niños y me encuentro con una lonchera que es una ponimalta y un paquetico de papas. Entonces uno dice, ¿esa lonchera será de bendición o será digamos, de ayuda para que ese niño crezca de una manera sana mentalmente, físicamente, intelectualmente? Pues esa lonchera no le trae ningún beneficio. Como instituciones educativas nos capacitan todo el tiempo para que nosotros podamos tener una lonchera sana. Se ha identificado que muchas problemáticas de las que existen a nivel cognitivo de la niñez es la sana alimentación. Entonces hay trastornos alimenticios en nuestros niños. Hay otro riesgo que los niños tienen y es la televisión. Entonces la televisión los está adoctrinando a nuestros niños. ¿Cómo así que los está adoctrinando? Vamos a colocar solamente un ejemplo. En el área de la sexualidad. La sexualidad es una bendición que Dios dejó para nosotros como hijos de Él y para el ser humano.
Y los niños están siendo adoctrinados en contra del origen que el Señor planteó. ¿Cuál fue el diseño original en cuanto a la sexualidad? La sexualidad es fundamental en nosotros como seres humanos, pero los niños están recibiendo una doctrina y por eso ustedes, pues yo no veo mucha televisión, es la gran verdad, no veo televisión, veo lo que me corresponde, pero hay mucho homosexualismo y es normal, ¿no? En los programas de televisión. Entonces los niños van recibiendo ese adoctrinamiento, Nosotros aquí en nuestra ciudad tenemos una clínica, que es la clínica Valle del Lili. Allá ellos han abierto un espacio para que los niños y los padres de los niños que tienen de pronto dificultades en esta situación de la sexualidad, de la ideología de género, ellos puedan como recibir orientación y puedan de pronto cambiar su sexualidad sin ningún problema. Entonces tienen psicólogos, tienen abogados, está todo organizado ahí, la clínica Valle del Lili. ¿Será ese el origen de el diseño original que viene de parte de Dios? No lo es, ¿no es cierto? Entonces los niños corren riesgo también, y corren riesgo ¿qué? A través de la televisión. El internet, pues ahí también está el internet. Entonces tenemos niños adictos al internet. El internet es una bendición, pero hoy en día nuestros papitos jóvenes entregan a los niños sus celulares. ¿Para qué? Para que el niño se entretenga, y el niño de un momento a otro se vuelve adicto. Tuvimos acá un caso de una compañera que es médico y que es psicóloga. A la edad de 8 años me dice, mi niño se volvió adicto al celular. Me dice, no sabes cuánto me dolió haberle entregado, ¿por qué le entregué ese celular a mi niño? Y a ella le tocó que iniciar un proceso fuerte para poder sacar al niño de esa situación compleja en la que él estaba. Entonces, el internet también es un riesgo. La violencia es un riesgo para nuestra niñez. Nuestro país es un país violento, ¿no? Y pues ellos, ¿qué hacen? Ellos imitan lo que ven. Entonces ellos quieren imitar a esos personajes que supuestamente son poderosos, pero que son delincuentes. Y los niños lo están viendo, y uno lo ha visto aquí cuando ellos llegaban con su carrerito, con su caminadito, y dice, bueno, ¿a quién está imitando? Nuestro país es violento. Agresividad. Entonces tenemos un alto índice de agresividad en esta generación. Y la referencia para nuestra niñez en cuanto a la agresividad son los padres. Y nosotros nos damos cuenta que hay mucha agresividad porque los niños llegan contando, están tristes, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás así? Es que mi papá gritó muy feo a mi mamá. Y mi mamá también le gritó a mi papá. ¿Y tú qué hiciste? Yo me puse a llorar. Entonces hay agresividad en las familias, ¿no? Y los niños toman ¿qué? Esas referencias. Entonces hay mucha agresividad y los niños reciben todo eso que ven de los padres, que ven en la calle, que ven en los vecinos, y nos encontramos que no hay tolerancia entre nosotros. Tenemos la pornografía, que es otro riesgo a los que los niños se están enfrentando, y les está invadiendo sus vidas, afectando su integridad. Entonces nos encontramos con niños muy afectados en su área espiritual, mentalmente, y nos encontramos que ellos empiezan a tener dificultades bien complejas a muy temprana edad en cuanto al manejo de la sexualidad. Tenemos también otro riesgo que nuestros niños experimentan y viven, y son las adicciones. A muy temprana edad ellos inician en las drogas, y hoy hay cantidad de drogas, ya no huele, ¿no? Porque antes nosotros, bueno, vamos por la calle y el olor como que llegaba. Yo recuerdo un día que íbamos por la calle con mi esposo y ya nosotros identificamos el olor a la marihuana, bueno, es el que yo identifico, y a ver qué otro por ahí identificamos. Y resulta que a mí me olía y yo decía, pero ¿de dónde sale ese olor? ¿De dónde sale ese olor? Y mi esposo me dice, el niño que vaya adelante. Y yo le decía, no puede ser. Un niño así de este tamaño, con sus chanclitas, su pantalonetica. Yo decía, pero es que no puede ser. Y él me dice, sí, es ese niño el que va fumando. Nos tratamos de adelantar y precisamente el niño era el que iba fumando. Entonces, los niños a muy temprana edad y aún desde el vientre ya están siendo, ¿qué? Contaminados por las drogas. Ellos nacen ya adictos porque sus papás, ¿qué? Son adictos. Entonces, las drogas también afectan a nuestros niños, las adicciones. El ocultismo también es otra práctica que afecta a los niños.
Y algunos niños son consagrados a Satanás desde muy temprana edad, ellos son consagrados a Satanás. La pobreza también es un riesgo que afecta a los niños, y la pobreza los lleva a trabajar a muy temprana edad. Entonces nos encontramos niños usados por personas que aún no son ni sus padres, por redes que trabajan en los semáforos. En una oportunidad quisimos hacer un trabajo con los niños de los semáforos, no sé si ustedes lo han hecho, pero yo sé que varias iglesias lo han intentado. Nosotros un día quisimos iniciar un trabajo con los niños de los semáforos, y vino un personaje y nos dijo: no se metan con esos niños, porque ustedes no saben con quién se están metiendo. Pero ¿cómo así? Es que íbamos a darles talleres a los niños, íbamos a trabajar con los padres, íbamos a ver cómo los sacábamos de ese contexto para que ellos tuvieran como una vida diferente, una proyección. Y resulta que nos dimos cuenta que era una red la que tomaba a los niños y les pagaba a los papás, entonces los niños iban a trabajar a los semáforos. Es todo una situación bien compleja. Entonces, un riesgo es la pobreza, porque un niño que tiene manera, el papá no lo va a vender para que vaya a trabajar a un semáforo. El abuso es otro riesgo. Entonces son cantidades de niños que son abusados sexualmente, actualmente son muchos. Entonces esto les afecta emocionalmente, les afecta mentalmente, el abuso afecta espiritualmente a nuestra niñez. Hay otro riesgo a los que los niños se enfrentan, y es la exigencia. Entonces, miren, muchos padres se proyectan en los niños, y lo que ellos no fueron, entonces quieren que sus niños sean, ¿no? Entonces hoy nos encontramos con muchos niños youtubers que están pues ahí haciendo como el papel en las redes, y uno se pregunta, bueno, uno dice: qué niño tan suelto, qué niño tan avispado, qué niño tan, bueno, con tanto talento. Y uno dice, bueno, ¿y qué pasará con ese niño? ¿Será que a él no le dan nervios, o cómo se enfrenta a todo este medio, ¿no es cierto? Pero hay otros dicen: yo quise ser médico, entonces proyectan el niño para que sea médico y tenemos que esforzarlo, tenemos que hacer eso. Entonces, exigencia que los niños realmente no van a aguantar, también es un riesgo. Tenemos también la soledad y el miedo. Muchos niños viven la soledad y el miedo. Nosotros nos encontramos con niños que son vigilados por cámaras, que los papás se van a trabajar y los vigilan por cámaras y constantemente qué está haciendo, cómo está, pero el niño se siente solo. Entonces, ese es un riesgo que también viven nuestros niños. Enfermedades. Hoy nos encontramos con muchas enfermedades en nuestros niños. Tienen diabetes, tienen cáncer y tienen muchas más enfermedades nuestros niños. Nuestros niños están en riesgo y tenemos que, como iglesia, reconocer que ellos están en riesgo. Y la pregunta es: ¿qué hacemos nosotros como maestros? ¿Qué hacemos nosotros como pastores para minimizar estos riesgos que están afectando y que van a llegar a la vida de nuestros pequeños? Bueno, quiero decirles que en la Biblia encontramos un ejemplo a seguir. Yo quiero invitarles para que ustedes busquen Segunda de Reyes, capítulo 11, y vamos a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 11, ¿listo? Ahí nos encontramos con la historia de un niño que estaba en un riesgo bien, pero bien grande. Ese niño se llama Joás. Usted tal vez ya ha escuchado esta historia, pero hoy vamos a recordarla un poquito, esta historia de Joás. Entonces vamos a mirar ahí. Dice que el versículo 3: 6 años estuvo Joás escondido con su nodriza en el templo del Señor, mientras Atalía reinaba en el país. En el 7º año, el sacerdote Joyada, mandó a llamar a los capitanes, a los quereteos y a los guardias, para que se presentaran entre él en el templo del Señor. Allí en el templo hizo un pacto con ellos y les tomó juramento. Luego les mostró al hijo del rey y les dio estas órdenes: hagan lo siguiente: una tercera parte de los que están de servicio el sábado vigilará el palacio real, otra tercera parte la puerta del sur, y la otra tercera parte la puerta detrás del cuartel. Harán la guardia del templo por turnos. Los 2 grupos que están libres el sábado protegerán al rey en el templo del Señor. Armas en mano rodeen por completo al rey. Y si alguien se atreve a penetrar las filas,
dice, mátenlo. No dejen solo al rey, vayan donde él vaya. Los capitanes cumplieron con todo lo que el sacerdote Joiada les había ordenado. Cada uno reunió a sus hombres y tanto a los que, dice, a los que estaban de servicio el sábado como a los que estaban libres, y se presentaron ante Joiada. Este repartió entre los capitanes las lanzas y los escudos del rey David, que estaban guardados en el templo del Señor. Armas en mano, los guardias tomaron sus puestos alrededor del rey, cerca del altar, y desde el lado sur hasta el lado norte del templo. Bueno, entonces aquí nos encontramos con la historia de este pequeño niño, Joás. Joás dice que fue escondido en el versículo 3, cuando inicia esta historia, fue escondido en el templo. Pregunta, ¿por qué Joás sería escondido en el templo? ¿Qué había en el templo? ¿Por qué lo escondieron en el templo? Porque era un lugar seguro en ese momento para ese niño, ¿no es cierto? Era un lugar seguro por toda la protección que tenía. Entonces, miren, pero ¿cuál era el problema que tenía Joás? Vamos a profundizar muchísimo, pero sí recordar un poco de ese problema que tenía Joás. Joás era, dice, era un niño del hijo del rey, que al rey lo habían matado. Pero resulta que algo pasaba con este pequeño Joás. Atalía era una mujer que lo estaba persiguiendo para matarlo. ¿Y ustedes recuerdan quién era Atalía? ¿Alguien recuerda? ¿Quién era Atalía? Bueno, les recuerdo. Atalía era la abuela. Esto es de película. De película. ¿Ustedes se imaginan que la abuela haga planes para matar? O sea, que mi abuela, que es la que me protege, que es la que me cuida. Los abuelos cuidan y protegen mucho, ¿sí o no? ¿Y qué tal esa abuela haciendo planes para matar a Joás? ¿Por qué? Porque ella quería quedarse con el reino, ella quería reinar. Entonces ella hace planes, tenemos que matar a Joás, porque Joás va a ser el sucesor, pero ella quiso ser ¿qué? La sucesora. Pero resulta que algo pasó. Entonces resulta que alguien se entera de esa estrategia macabra que está planeando esta abuela, y es una tía, una hija de ella. Y la tía dice, tenemos que hacer algo. La tía es la esposa del sacerdote. Y la tía dice, tenemos que hacer algo, pero a Joás no podemos permitir que sea asesinado. Y esta tía va y le comenta al sacerdote, que es su esposo, y empiezan a planear una estrategia. Pues, ¿cómo vamos a proteger a este niño? Pero tenemos que hacer algo por Joás. No podemos permitir que a Joás lo maten. ¿La iglesia es un lugar seguro para los niños? Es la pregunta que haría yo en esta hora. La iglesia en la que nosotros estamos en ese entonces, ese lugar para Joás fue seguro. Fue seguro. La iglesia sí debería ser ese lugar seguro donde los niños están. Un lugar donde ellos reciben instrucción, reciben principios y valores cristocéntricos. Y en ese lugar ellos deben de crecer con toda seguridad, porque les estamos dando ¿qué? Vida a nuestros niños. Hace muchos años recuerdo que una mamá llegó y me trajo una niña y me dice, Janet, le entrego a esta niña. Mire usted qué hace con ella. Esa niña es violada, esa niña no sirve, no sabe, esa niña es una bruta delante de la niña. Yo le dije, permíteme un momento. Y llamé a alguien que estaba ahí y le dije, ¿puedes llevarte a la niña para que juegue? Y pues la reprendí, ¿no? Ya hace yo creo que unos 24 años. Cuando sucedió eso, entonces le dije, ¿cómo te atreves a decir todo lo que estás diciendo de la niña? No, ay, Janet, pero es que es una bruta, es que, mira, le han pasado tantas cosas, hasta la han abusado. Yo le dije, pero ¿tú no crees que hay en el corazoncito de esa niña? Y tú hablándome así de la niña. Y resulta que, bueno, ya dijo, listo, pero entonces, ¿qué hago? Le dije, déjamela. Yo no la voy a tener, pero déjamela, yo me encargo de la niña. En ese entonces yo hacía parte de un programa que tenemos aquí con Compasión y pedí que me la patrocinaran ahí, pedí que el colegio me la patrocinara. La niña empezó a estudiar en el colegio, le conseguí quien la reforzara académicamente y la niña salió de quinto y llegó a la normal. Académicamente tenía muchas dificultades, pero la logramos sacar adelante y llegó la niña a la normal
ya se graduó de bachillerato, ya hizo una carrera técnica, en este momentico ya es mamá, viene a la iglesia, trajo a su niño a presentarlo aquí al colegio. Y de toda esa familia, que es una familia bien, bien grande, esa niña está aquí. A los otros también les ayudamos muchísimo. Y yo nunca olvido esa historia, y así hay muchas historias que tengo para contarles en cuanto a la iglesia, cómo la iglesia ha sido de protección para nuestros niños. Entonces la iglesia debe ser ese lugar seguro. Joás, un niño de 7 años, que él estaba en peligro. Un niño de 7 años, y miren, movió toda una estrategia dirigida por el sacerdote Joiada, una estrategia para evitar su muerte. El sacerdote, un hombre de Dios con un corazón completamente dispuesto para escuchar lo que Dios quería que se hiciera con el niño, para hacer algo a favor del niño. Y recordemos todos esos peligros que yo les acabo de decir ahora, todos los peligros a los que se enfrentan nuestros niños. El día de hoy hay muchos peligros, yo les nombré unos, pero hay una cantidad de peligros a los que los niños constantemente se enfrentan. Entonces, en estos textos del 5 al 11 encontramos nosotros toda una estrategia para que Joás fuera sido protegido. Habían tareas que debían cumplir las personas, que tenían que realizar, que tenían que hacerlas puntualmente, que no podían fallar. Todas las tareas eran importantísimas para el sacerdote y debían cumplir con ellas. Nuestra tarea como pastores y como maestros, ¿cuál es? Hoy estamos aquí para recordar esas tareas que tenemos nosotros como pastores. Entonces, como pastores y como maestros debemos buscar proteger a nuestra niñez, que corre peligro. Como les acabo de decir, esos son una de las pequeñas cosas en las que corren peligro nuestros niños. Y vuelvo y hago preguntas. Usted como pastor, porque invitamos a los pastores para que estuvieran aquí, como maestros, ¿tenemos claro quién enseña a nuestros niños? ¿Son idóneos los maestros que enseñan a los niños, que atienden a nuestros niños? ¿Cómo los están atendiendo? ¿Realmente es palabra de Dios lo que se les está dando? ¿Es alimento que reciben nuestros niños? ¿Qué están recibiendo nuestros niños? Pero recordemos, y quiero de pronto recordarles un poquito qué pasó con Joás. Saben, el proteger a los niños trae frutos y les voy a leer el fruto de lo que pasó con Joás. Está en 2 de Crónicas capítulo 24 versículo 1 al 2. Dice que Joás tenía 7 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 40 años. ¿Sí se dan cuenta? 40 años rendió él, vivió él pues en el trono. No es que quiere decir que tuvo años de vida, ¿no es cierto? Dice, su madre era Sibia, oriunda de Berseba. Dice, mientras el sacerdote Joiada vivía, Joás hizo lo que agradaba al Señor. Los niños necesitan de un tutor que esté ahí, que los acompañe, así como este sacerdote. Así como Joiada estuvo ahí siempre al tanto de acompañar esa estrategia para proteger a Joás. Vuelvo a hacerles una pregunta. ¿Es tu iglesia un lugar seguro para los niños? Y cada uno de nosotros reflexionemos sobre ello. ¿Es nuestra iglesia un lugar seguro? La pregunta también es, ¿cómo minimizamos los riesgos que existen para nuestra niñez? ¿Cómo los minimizamos? Y quiero de pronto referirles a algo. Un pedófilo va a una reunión de damas. ¿A dónde va un pedófilo? Los pedófilos buscan llegar a donde están los niños. Recuerdo hace mucho tiempo que esta historia me la contó una maestra de aquí. Me dice que esto sucedió en Venezuela. Llegó una mujer con muchas cualidades. Llegó una mujer con mucho talento, con muchas habilidades. Y les pidió que le permitieran ejercer la tarea que Dios le había entregado, que era trabajar con niños. Ella pidió que quería trabajar en sala cuna y le permitieron trabajar en sala cuna. Al pasar un buen tiempo, se dieron cuenta que esta mujer era bruja, que consagraba a los niños todo el tiempo. Claro, ella tenía estrategias, ella tenía visuales, ella impactaba al pastor, impactaba a los maestros, era la maestra estrella, pero estaba haciendo una labor importante de parte del enemigo.
¿A favor de quién? De nuestros niños. Imagínense, ¿qué labor a favor de nuestros niños? ¿No es cierto? Eso puede suceder y los riesgos en cuanto a drogas, si nos podemos hablar en esta tarde, hay muchísimos y muchas experiencias. Hoy queremos nosotros aportar desde la denominación bautista, porque como les decía, iniciando esta tarde, desde la denominación bautista y con buen juicio, estamos aquí nosotros para traerles una herramienta que nos lleva a pensar en proteger y a generar estrategias de prevención a favor de nuestra niñez. Ese es nuestro objetivo. Tenemos muchos Joás que están en nuestra iglesia. Tenemos muchos Joás que andan por la calle y que necesitan de un joyado, un sacerdote, que se levante para buscar estrategias, para prevenir que los niños sean asesinados. Quiero invitarte para que inclines tu rostro y puedas orar a Dios diciéndole que le das gracias por hacer parte de ese ministerio tan importante que es el ministerio infantil. Usted ahí en sus aulas de clase tiene un médico, tiene un abogado, tiene un gerente, tiene un presidente, tiene un alcalde, tiene un concejal. Usted tiene ahí un potencial y usted puede transmitirle la gracia de Dios a ese niño. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias. Gracias porque nos da la bendición de ser instrumentos tuyos, Señor, para llegar a cada corazón de nuestros niños. Hoy nuestros niños sufren, Señor. Hoy nuestros niños sufren cantidad de situaciones y tú lo sabes más que nosotros. Nosotros queremos ser instrumentos tuyos, Dios, y hemos llegado a este lugar, hemos sacado esta tarde, Señor, porque queremos, Rey de la Gloria, hacer algo por nuestra niñez. Hoy colocamos en tus manos la niñez que tenemos ahí a nuestro alcance. Esos pequeños que están bajo nuestro cuidado en la iglesia, bajo nuestras clases, esos niños que están a nivel nacional, bajo las iglesias, la cobertura de las iglesias bautistas, queremos colocarlos en tus manos, Señor. Queremos rogarte que tu bendición sea con nosotros, Señor, que la gracia tuya nos acompañe, Dios. Y que, amado Señor, esta estrategia que hoy tenemos para proteger a los niños, podamos ser, amado Dios, diligentes para aplicarla. Yo bendigo la vida de cada uno de los maestros que está aquí, la vida de cada pastor, Señor. Te pido que tu gracia sea sobre nosotros, Señor, y que nos ayudes a entender los planes que tienes para nuestra niñez. Hoy no puede, amado Señor, ser más poderoso el enemigo trayendo estrategias para nuestros niños que tú y que la presencia de tu Espíritu Santo. Rogamos, Dios, que nosotros seamos sensibles, como lo hizo el sacerdote Joyada, para buscar estrategias y para que podamos llegar a hacer algo por nuestros niños. Una vez más, bendice esta tarde en el nombre de Jesús, que sobre todo nombre. Amén y amén.